Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué haces, Manu? Sí, ahí le voy a mandar al grupo de los residentes otra vez por las dudas que Dale. sea el link. Ahí lo reenvío a todos. Bueno, Residente y francesa otra vez como para que baje un poquito el volumen, porque me voy a aturdir. Ahí se conectó Carlito. Y no sé qué conectó. Doctor Robelo, ¿cómo le va? Hola. Bueno, están invitados el Mario. Y el Chueco. El Chueco. Y también invité, no sé si va a venir el kinesiólogo de la clínica Active Sport, que es el dueño, digamos. Nelson Ya Dávila. está el Lucho, ya está el Vladimir. Ahí está el Santi. El Lucho está con antiparras. Benavides. Doctor Reza, ¿cómo le va? Bien, hermano, ¿qué haces? ¿Cómo anda Lucho, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, papi? Mirá, estas son para la guardia, papi. ¿Cuánto te costaron, gordo? 600 pesitos, papi. Mirá lo que son, ¿ah? Tan buena, boludo. Con esa ganado, con esa garchado garchá. No, lo bueno que tiene, le sacás las patitas y le pones esto. Ah, mirá vos. No sé. Tan buena, boludo. Como las del topo. No se te filtra el agüite, se te filtra nada. Sí, para que tengo una batería baja. Doctor Nijito. ¿Dónde está el choto del Tato? Negro culiado. ¿Estás vivo, negro culiado? ¿Quién? Carlito. Está el doctor Diego Mariano González. ¿Cómo andamos? Gordo. Buenas tardes, doctor González. ¿Cómo va? ¿Qué asado que nos estaríamos comiendo ahora, gordo, ah? ¿Quién está? A ver, qué gordo que está el Lucho, boludo. Ese chico está comiendo asado, ¿no? Mirá lo que es. Voy al lado del cachetón y el cachetón No. parece. Qué gordo que está comiendo, qué gordo que está el Lucho ese, boludo. El sedentarismo, no es la comida. No, pero se ha comprado unas gafas, mirá. Mostrale. Mirá vos, y el fofo era Martín Aguilera, y ahora no. Mirá, mirá. Mirá el Luchito, dale, gordo. ¿Martín Aguilera no se murió por el coronavirus, culiao? No, se murió por un cornazo. Mirá la gafa al peludo. ¿Qué? ¿Se fue a una corrida de toro? Llamémoslo al Tato. Uy, González, qué pelado que estás, culiado. Bueno, ¿estamos todos? Lucho, no, mano. Con esa gafa tampoco va a garchar. Yo cambiaría el efecto. Escuchame, yo cambiaría el efecto de la luz porque te está dando muy acá y está encandilando. Muy fuerte, Lucho, ahí. Lucho. A vos te está pegando en el costadito, mira ahí. No, pero yo no encandilo. Él le brilla demasiado. La testosterona es lo que hace la calvicie. Vos me parece, con razón no culiás nunca. No, yo eso lo tengo recontrasumido, estoy remil virgen. No sabes cómo está hoy el Lucho. A todas le tiraba. ¿O no, Santiago? Papi. El gordo le tiraba hasta la Iri parecía los chocos, se la quería culiar en la calle. Qué gordo. Estaba como los perros.
Benavides, se te ve el pelo muy graso. ¿Hace cuántos días no te bañas? Bueno, dale, larguemos. Ya, pero ¿y a dónde está el burro? No, el burro está operando a operando. Santa. El Santa burro Isabel. opera 3 fémur diarios, más o menos. Bueno, Bueno. arrancamos. Bueno, dale, gracias Manu por la charla, vamos. Vamos, silenciamos todo. Silencio. Ahí está, listo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo, arranco. sí, Bueno, dale, dale. el tema de hoy, vamos a hablar de inestabilidad anterior de rodilla, más que nada apuntado para los residentes y en cuanto a la anatomía, un poco el examen físico y en cuanto a algunos conceptos de anatomía hacia la técnica quirúrgica. Después el resto de lo que es rehabilitación y otros conceptos más, hay algo, pero lo podemos hablar en otro momento más tranquilo. Bueno, la lesión del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más frecuentes en los Estados Unidos. En algunas revisiones generales hablan de 100.000 a 200.000 casos por año, es una de las cirugías más frecuentes. Si bien no es la lesión más frecuente de la rodilla, sí es la lesión quirúrgica más frecuente de la rodilla. En Estados Unidos está más que nada vinculado al fútbol americano, al esquí, a los deportes de gimnasio, en más de la mitad de los casos, y en nuestro ambiente está más que nada vinculado al fútbol, rugby y accidentes laborales, ¿no? Puede venir sola, aislada o asociada. Generalmente puede estar asociada a lesiones del ligamento lateral interno o lesiones meniscales, dentro de las cuales en lesiones agudas, es decir, una inestabilidad aguda, suele venir asociada a lesiones del ligamento lateral interno y del menisco externo, y en lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior, el menisco más afectado es el interno. Ya las lesiones cartilaginosas pueden estar, o lesiones condrales u osteocondrales, pueden estar asociadas tanto en agudas como en crónicas. La edad más frecuente, pacientes jóvenes, 15, 25 años, que son activos, vinculados a los deportes, como dijimos, o en accidentes de tránsito y laborales. Si esta lesión, y esto es muy importante aclararlo para todos, si esta lesión la dejamos en la libre evolución, a la historia natural de esta lesión, lo que se va a producir es una osteoartritis, lesiones de cartílago y menisco, y una disminución en el rendimiento laboral y físico. Y ahí nace la base del por qué estas lesiones son quirúrgicas en casi 99% de los casos. Pero aún así las lesiones operadas tienen menor progresión, pero aún aparecen estas osteoartritis, lesiones de cartílago y menisco. Ya vamos a hablar más adelante por qué. Dentro de los factores de riesgo que están descritos en los distintos trabajos, hoy en día con el auge de los deportes de contacto en mujeres, sobre todo el fútbol, ha aumentado un montón la incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior en fútbol, así como también en básquet y en rugby, teniendo un riesgo relativo casi de 4 veces mayor respecto a los hombres. O sea que si bien no vemos tantas mujeres con lesión de ligamento cruzado anterior, en el subgrupo de mujeres sí es más frecuente esta lesión. Y hay varias teorías. Una de las teorías es que aumenta la fuerza, la relación de la fuerza del cuádriceps con el ancho del ligamento cruzado anterior. También respecto a caracteres de la biomecánica, que las mujeres tienen más momentos de valgo y de rotación externa durante la marcha, durante el trote, y siempre vinculados a los cambios bruscos de dirección, a correr de costado, y otras mecánicas de la marcha que incluyen valgo, varo, rotación externa e interna y grados de flexión entre 0 y 40. Muchos trabajos de la FIFA y de la World Rugby que están tratando de disminuir el número de lesiones, están tratando de apuntarle a estos factores. Si bien hay factores biomecánicos que no pueden corregir, sí pueden corregir la educación muscular, la fuerza muscular para el deporte, más que nada en el fútbol. Hay un trabajo que es el FIFA 11+, que
da una serie de ejercicios con los cuales ya demostraron científicamente que disminuyen la cantidad de lesiones de tobillo y de rodilla principalmente. Otro factor a tener en cuenta en las mujeres es que hay una relación entre el ancho del ligamento cruzado y el notch intercondilio. Esta es la distancia que hay entre un cóndilo y otro, en el espacio intercondilio por el cual discurre el ligamento. Mientras más estrecho es ese espacio, mayor posibilidad de tener una lesión del ligamento. El diagnóstico lo vamos a hacer primero teniendo en cuenta el mecanismo. Siempre es importante preguntarle al paciente qué estaba haciendo. ¿Fue trotando y se torció? ¿Fue un cambio brusco de dirección sin contacto? ¿O fue un trauma directo? Generalmente es un trauma indirecto. Un salto, un cambio de dirección que incluye valgo y rotación externa, y con algunos grados de flexión. ¿Hay otros mecanismos? Sí, hay otros mecanismos. La hiperextensión también es un mecanismo por el cual puede romperse el ligamento cruzado anterior. Y el trauma directo no siempre está vinculado, pero hay algunos reportes de hasta 30% de lesiones por un trauma directo que incluyen una hiperextensión con un estrés en valgo. Además de eso, siempre pueden referir un chasquido, un ruido, el derrame articular dentro de las primeras 4 horas. Si nosotros en guardia hacemos una punción, vamos a encontrar un derrame hemático, ¿sí? Que eso nos tiene que abrir la cabeza a descartar fracturas y lesiones condrales. Y en resonancia podemos hacer el diagnóstico junto con la artroscopía, son el gold estándar, para saber bien cuál fue la lesión. La resonancia es previo a la cirugía, obviamente, y podemos ahí encontrar signos primarios o secundarios de lesiones parciales o completas. Ya la vamos a ver más adelante. Examen físico, siempre la impotencia funcional, la sensación de inestabilidad, el derrame articular en las primeras 4 horas, la maniobra de Lachman positiva, que siempre, esto para que les sirva, es la maniobra a realizar en agudo. En agudo no hay que hacerle un cajón, no hay que hacerle un pivot, el paciente tiene dolor, el paciente no quiere que le toquen la rodilla y podemos hasta generarle más contractura al momento de hacerle doler, por lo cual, cagamos todo el resto del examen físico. Sí, el pivot shift y el cajón anterior son maniobras para hacer previo a la cirugía, para la evaluación prequirúrgica y para saber qué tan inestable o no está la rodilla. También se utilizan artrómetros, que no los tenemos nosotros a disponibilidad, son un aparato que se usa para medir la traslación anterior de la tibia. Eso es poco frecuente que lo podamos tener a mano. Bueno, en la imagen para los residentes, a ver, si quieren abrir el micrófono. A ver, Tato, ¿estás? Sí. ¿Te animás a decirnos cuál maniobra? ¿Sabés cuáles son las maniobras del examen físico? Sí, la primera maniobra es el pivot shift, la Bien. segunda es la maniobra de Lachman y la tercera es el cajón. Cajón anterior. Cajón anterior, perdón. Bien, ¿te animás a decirnos cómo se hace la maniobra de pivot shift? La maniobra de pivot shift, lo que se hace es, se coloca la mano que sostiene el talón para dar una pequeña rotación interna, y con la otra mano se hace una ligera fuerza en valgo, y lo que se hace es se flexiona y se extiende la rodilla. Cuando se flexiona y se estira un chasquido, que ese chasquido es lo que da el shift, o sea, es una pequeña subluxación por la falta del ligamento. Bien, sí, lo que tenés que ver ahí es si hay una subluxación anterior de la tibia. Que puede ser muy notoria o puede ser a veces solamente un esbozo. Eso también depende no solo de la lesión que vos tengas, sino de la anatomía propia de cada rodilla. O sea, no es lo mismo en mi rodilla que en la tuya. ¿Ah? Sí. La segunda, ¿te acordás? La segunda es la maniobra del Lachman. Lo que se hace es, se toma con una mano la tibia y con la otra mano el fémur. Se tiene que hacer una flexión de 30 grados, y lo que se hace es, con la mano que se fija el fémur,
y con la de la mano de la tibia lo que se hace una tracción de la tibia hacia anterior. Bien. Entonces vas a notar la traslación anterior de la tibia. Y bueno, y algo parecido con la que sigue, que es el cajón anterior, ¿no? El cajón. Sí, que se hace con la rodilla a 90 grados. Perfecto. Sí. Bueno. En un estudio de estos doctores, Marie-Claude Leblanc y otros más, analizaron qué tan agudo, o sea, qué agudeza tiene el examen físico. Y encontraron en realidad resultados variables, pero vieron que las maniobras de cajón anterior, pivot shift y Lachman, comparadas con resonancia y artroscopía, ayudaban a evaluar lesiones crónicas, parciales, totales, y lo evaluaron también con un examen con anestesia y sin anestesia. Vieron que en las lesiones parciales y agudas y sin anestesia, las maniobras del examen físico son menos sensibles, ¿sí? Esto por la contractura muscular que genera el dolor en agudo. En las lesiones parciales porque hay bandas del ligamento que todavía están continuas y otras rotas. Y sin anestesia, obviamente, porque el paciente puede defenderse de la maniobra, ¿no? Las maniobras de Lachman y el cajón anterior grado 1 o superiores eran diagnósticas de lesiones del ligamento cruzado anterior, que las maniobras de Lachman con tope final se daban en el 45% de los casos. Ese tope podía ser duro o blando. Esto es para que ustedes lo entiendan. Cuando nosotros hacemos la maniobra, podemos sentir que la tibia no tiene freno o que sí lo tiene. Y ese freno es el tope. Y ese tope puede hacer un tac-tac como algo duro o puede venirse un poco más. Y eso a nosotros nos va dando la sensibilidad de cuán inestable puede estar la rodilla. Que las maniobras de pivot shift daban estas distintas clasificaciones. En realidad hay distintos grados de pivot shift y estos son el clank, el planeo, el desliz o más severos. Las fueron describiendo así con el tiempo, y después también las describieron como grado 1, 2 y 3, según cuánto se desplazaban o se subluxaban. Y que era muy sensible el pivot shift para la lesión del ligamento cruzado. Pero la más sensible y la más específica es la maniobra de Lachman. Esa es la maniobra que tienen que hacer en la guardia, en el campo de juego, en la cancha, donde sea, tienen que hacer el Lachman. El pivot shift y el cajón, para cuando tengan una duda del Lachman, y siempre y cuando el paciente no tenga tanto dolor. Sin embargo, hay algo que está bueno que lo sepan, que el momento de mayor sensibilidad de una maniobra del examen físico es en el agudo inmediato. Y esto es dentro del minuto. O sea que esto solamente sirve para cuando estamos cerca, estamos cubriendo un partido de fútbol, partido de rugby, y vamos y lo revisamos. A los 5 minutos de haberlo revisado, si lo volvés a revisar, ya con todo el derrame articular y la contractura muscular, el examen físico es mucho más difícil de que sea positivo, o por lo menos a la sensibilidad nuestra. En otro estudio, ya hablando un poco de anatomía, de Freddy Fu, que es uno de los padres del ligamento cruzado, estudiaron la anatomía en cuanto a una reconstrucción anatómica, que es lo que ellos priorizan, y que de esta manera ellos trataban de restaurar ambas bandas del ligamento, tanto la posterolateral, si la vemos arriba en el dibujo, como la anteromedial. Ya vamos a ver bien las inserciones y las relaciones. Que estudiaron también las inserciones anatómicas, tratando de ir a una reconstrucción anatómica, y para eso cómo hacer los túneles femorales y tibiales de la cirugía de manera anatómica, cuál tenía que ser la correcta tensión del injerto, y siempre adaptar la reconstrucción al paciente según el diámetro y tamaño del túnel. Todos los conceptos que estudiaron en este estudio. Vieron también que había una variabilidad natural del ligamento, según un montón de estudios artroscópicos, anatómicos, y fetales, cadavéricos y demás, sabiendo de esta manera que ningún injerto nos va a aportar la anatomía nativa del ligamento. Es decir, si bien nosotros vamos a recuperar la estabilidad, o gran parte de la estabilidad, no vamos a recuperar el ligamento nativo. Eso es, se perdió, ya está.
En cuanto a la microscopía e histología, han descrito que bueno, está rodeado de vasos y de un septum que separa ambas bandas, este de acá, que es rico en células, en stem cells y en vasos, y en un entramado de colágeno tipo 1 y 3. Es un ligamento intraarticular y extrasinovial, es decir que la sinovial que lo recubre en realidad lo está dejando por fuera, y sí es intraarticular. La irrigación está dada por las arterias genicular superior, la proximal, la media e inferior a distal. La inervación viene por parte del nervio tibial, y todos los remanentes y lo que, digamos, contiene dentro del ligamento son, entre otras células, mecanorreceptores de acción lenta y rápida, que esto ayuda a tener sensibilidad de lo que es los cambios de posición y los cambios de la propiocepción, exactamente. Parte de eso, la propiocepción, es saber si el ligamento se tensa, manda una señal, si el ligamento rota, se manda una señal, entonces nos ayuda a saber esa información. Sí, también se han descrito que en los muñones de la lesión, es decir, una vez que se corta el ligamento, quedan los muñones, hay receptores residuales ubicados en esa zona. Lo vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta que hay técnicas que tratan de conservar esos muñones para, en teoría, aportar esas células al injerto, ¿no? Bueno, un poquito más la descripción de la anatomía, las zonas de inserción. Vamos viendo que las dos bandas del ligamento, esto de la derecha es cruzado posterior, no lo vean. Lo de la izquierda es el cruzado anterior, banda anteromedial, la zona más clarita, y banda posterolateral, la más oscura, en una visión posterior de la rodilla, ¿sí? Esto es visión anterior y esto es posterior. Miren la relación que tiene con el menisco lateral y el medial, ¿sí? Y ambos cóndilos, ¿no? En su origen, el ligamento tiene una superficie ovoidea, acá en el fémur, que mide de 18 a 11 milímetros, no así como en la tibia, que tiene una inserción un poquito más grande, ¿sí? Tiene una dirección oblicua, de atrás hacia adelante, y en la tibia se inserta entre las espinas tibiales laterales y mediales, una superficie que puede ser elíptica, triangular o en C. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros hacemos un túnel en esta zona que es circular, es imposible reproducir la inserción tal cual es, sino que la vamos a hacer en un modo circular y no en una forma triangular u ovoidea también acá en el fémur, ¿no? Y, concepto importante, cuánto mide el ligamento dentro de la rodilla, o sea, qué porción, cuánto mide el ligamento, 32 milímetros el promedio, teniendo en cuenta cuando vayamos a hacer una reconstrucción, estén preparando un injerto, ustedes saben cuánto mide el injerto, cuánto va a quedar dentro del túnel del fémur, cuánto va a quedar dentro de la articulación y cuánto va a quedar dentro del túnel de la tibia, ¿sí? Como ya dijimos, el ligamento también tiene propiedades extensibles, ¿sí? Que aumentan con la carga. Bien, miren la relación que tiene la inserción tibial con el borde libre del cuerno anterior del menisco externo. Esto para cuando tengamos las referencias anatómicas para hacer los túneles. Continuando con este trabajo que es de el doctor Barclay, si se fijan acá, como es extensible, esto es un estudio cadavérico, fíjense la forma de reloj de arena que tiene, siendo más anchos en las inserciones y más finos en su recorrido, ¿sí? Y esto habla del área de sección transversal, de aproximadamente 44 milímetros en las zonas de inserción, más grande en la inserción distal, en la tibia, y discuten un poco de esa superficie cuánto ocupa cada banda. Algunos informan de 50% o más para la banda anteromedial. Esto es importante, vayan teniéndolo en cuenta porque algunas técnicas al principio reconstruían la banda anteromedial y ahora, más que nada con Freddy Fu y otros más, se están haciendo reconstrucciones más anatómicas de la banda posterolateral. Berkeley también demostró que no habían fibras que se insertaran en el techo, teniendo en cuenta que en los años 90 hubo un auge con las reconstrucciones que se hacían los túneles bien parados, bien arriba,
y de esa manera no estábamos haciendo una reconstrucción anatómica, sino que le estábamos devolviendo estabilidad antero-posterior fuerte, pero no estábamos reproduciendo la anatomía. Referencias para los túneles, vamos a ir viendo. Si se ubican, este es un platillo tibial, menisco externo. Esta es la zona donde están haciendo los túneles, han pintado las zonas de inserción de cada banda, ¿sí? Vamos a ir viendo la relación con el cuerno anterior, el borde libre del cuerno anterior del menisco externo, ¿sí? En ambos cortes. Esto más violeta es la porción posterolateral, y esto más rojito es la anteromedial, ¿sí? Y en el fémur vamos a tener esta prominencia, ¿sí? Que está marcada en A, perdón, en B acá, que es el risco del residente, el risco lateral intercondilio. Por detrás de eso está la inserción del ligamento. Bueno, ¿y cómo funcionan estas dos bandas? Porque estas dos bandas, ¿qué van a hacer? Se van a entrecruzar entre la flexión y la extensión, ¿sí? Cuando nosotros extendemos la rodilla, se van a ubicar de una manera, paralelas, y cuando las flexionamos, van a estar entrecruzadas, ¿sí? Entonces cada banda tiene una función específica. Una va a funcionar más en flexión y otra en extensión, ¿sí? Freddy Fu nuevamente estudió en cadáveres y dijo, o digamos, demostraron que la banda posterolateral tenía mayor tensión cuando la rodilla estaba extendida, con las rotaciones internas y externas, y que la banda anteromedial tenía mayor tensión en flexión. Entonces, si ustedes piensan en esto con las maniobras del examen físico, fíjense que con Lachman estamos evaluando más posterolateral, con el pivot shift también, y la banda anteromedial la estamos evaluando un poquito más con el cajón anterior. Entonces, traduciendo eso, nos vamos a encontrar a veces que hay pacientes que tienen un cajón anterior negativo, pero sí tienen un pivot y un Lachman marcados. Entonces, ya desde el examen físico podemos ir pensando que este paciente puede tener una lesión de una de las bandas más que de la otra, ¿sí? Y Freddy Fu fue el que le dio auge y empezó a sostener el tema de las técnicas de doble banda, o sea, reconstrucciones de las dos bandas del ligamento, cosa que hoy en día no hacemos. Manu, disculpa, te hago una consulta nada más antes de que te vayas más adelante. Sí. ¿Se puede lesionar individualmente una de la otra sin verse afectada la otra, digamos? Sí, la mayoría de las veces siempre hay algún remanente y a veces decidimos dejarlos o no, según si artroscópicamente en el momento de hacer la reconstrucción está firme o no. Eso son pocos los casos, pero cuando las encontramos y sirven, también evaluamos si el injerto es adecuado o no, porque de repente tenemos un injerto que es muy fino y tenemos una banda. Entonces conservamos una banda y reforzamos un poco todo. Es una de los beneficios que tiene de conservar. Bien, ¿qué estudios complementarios vamos a hacer? Radiografías, muchachos, siempre radiografía. Algunas veces hemos visto en consultorio, llega el paciente con la resonancia en la mano, no tiene radiografías, pasó por la guardia y tiene lesiones asociadas. Entonces, fracturas, lesiones de cartílago y demás, algunas se pueden llegar a ver en radiografía, ¿sí? Se pueden ver cuerpos libres, vamos a evaluar la enfermedad degenerativa, vamos a evaluar el eje de la pierna. Entonces, en guardia, siempre me torcí la rodilla, radiografía, por más que no haya habido un trauma muy específico, pero una radiografía descarta lesiones como esta. Y una lesión patoneumónica de la lesión del cruzado anterior es esta fractura avulsión del ligamento capsular lateral, que es, digamos, nosotros hacemos radiografía, vemos esto y tenemos que pensar que esa rodilla está inestable. Para que vean la correlación de una fractura de Segon en radiografía, fractura de Segon en resonancia con el edema óseo del cóndilo femoral, de la meseta tibial y la lesión del cruzado. ¿Ah? Todo esto, cuando nosotros evaluamos un paciente, insisto, pidamos radiografía y pensemos que todo esto puede estar pasando.
En este otro estudio de unos brasileros, demostraron que la historia natural, a través de radiografías de un paciente o de los pacientes que no se operaban, versus los que sí se operaban, mostraba que había una diferencia mayor a 3 milímetros entre la rodilla sana y lesionada, característica de las lesiones del ligamento cruzado, que en pacientes no operados disminuía el grado de subluxación anterior con el paso del tiempo, todo por un mecanismo de, digamos, la rodilla con el tiempo va intentando generar un atrapamiento y va intentando estabilizar la subluxación anterior de la tibia, pero sin embargo terminan siendo rodillas inestables en los pacientes no operados. Y también demostraron que en los pacientes no operados había un mayor número de lesiones meniscales, estructurales y de sobrecarga, una falla final de los elementos compensadores. Por último, las radiografías no las utilizamos para planificar los túneles, a menos que sea una revisión, pero bueno, no es el tema de hoy. La radiografía es con estrés, cajón anterior, cajón posterior, y vemos la subluxación de la tibia con el estrés anterior y cómo se reduce con el estrés posterior. ¿Ah? ¿Qué signos radiográficos vamos a tener en pacientes que pierden la estabilidad y se mantienen con esa inestabilidad sin operarse? Vamos a ver subluxación anterior, un ensanchamiento del espacio intercondilio, agudización de las espinas tibiales, aplanamiento de los cóndilos, osteofitos, esclerosis subcondral y formación de quistes óseos. Todos estos signos los vemos no solamente en pacientes que no se operan, sino en todos los pacientes que han tenido la lesión. Esto es importante porque cuando llegan al consultorio le explicamos primero qué lesión tuvo. Mira, te rompiste el cruzado anterior, esto genera en la historia natural de tu rodilla una progresión más temprana hacia artrosis, básicamente, ¿sí? Entonces, si yo le hago una radiografía a un paciente que lleva 10 años sin operarse, voy a encontrar muchos de estos síntomas, ¿sí? Entonces, de estos signos, perdón. Esto nos lleva a inestabilidad y artrosis, ¿no? Resonancia, el método más confiable, nos permite evaluar ambas bandas, tanto en los planos sagitales y coronales. Todo lo que preguntaba vos, Vladi, si yo en el examen físico la sospechaba y voy y la busco, seguramente voy a pensar después en la cirugía que puedo llegar a poder conservar alguna de las bandas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y resonancia como control postoperatorio son pocos los que lo hacen. En Argentina el doctor Batista, el médico de Boca, lo hace, pero no necesariamente por un fin de controlar a los pacientes, sino también por un tema legal y demás, de cuándo les da el alta a los jugadores y demás. Le hace a la semana postoperatoria y a los 3 años, y entre medio también tiene otros momentos. No sé, Diego, si vos te acordás, creo que era a los 6 meses o a los 9 meses, que le hace una resonancia para controlar si el ligamento está vascularizado o está incorporado. Sí, según Batista, yo le pregunté y dice que él le hace una resonancia precoz para demostrar al kinesiólogo que le da un ligamento continuo, y cuando le da el alta le hace otra resonancia para el club, para también lo mismo, pero no tiene sentido hacer esa resonancia a los pacientes para controlar. Acuérdense que nosotros miramos rodillas estables, ¿no? Sí, totalmente. Eso es, digamos, el único uso en resonancia fuera de lo agudo y prequirúrgico. Son motivos muy específicos, pero en nuestra práctica nunca lo pedimos, prácticamente, a menos que el paciente tenga un nuevo episodio de inestabilidad, un accidente nuevo o algo. Acá tenemos algunos cortes sagitales donde vemos ambas bandas, ¿sí? Y otro más coronal, también donde se pueden llegar a distinguir. Es a veces medio difícil en realidad distinguir entre una y otra, pero bueno, sirve. Cuando nosotros recibimos la resonancia, también le va a pasar en guardia cuántas veces nos cargaron un paciente que se acaba de hacer una resonancia, no tiene el informe,
y de mesa de entrada lo mandan a que lo vea el médico de guardia. Entonces, tenemos que sí o sí saber, no solo para eso, sino porque también vamos a recibir pacientes, tu primo, tu tío, quien sea, y te va a decir, mira, bueno, signos primarios y secundarios de lesión del ligamento cruzado anterior, o lo que también se le llamaba signos directos e indirectos, ¿sí? Los directos son los que vamos a ver nosotros sobre el ligamento. Es decir, que yo lo veo discontinuo en una zona, acá está cortado, tac, o veo que tiene una alteración de la continuidad, está heterogéneo, a veces informado de la señal del LCA, si es negro, negro, gris, toda una zona gris, negro, y yo tengo que pensar que hay una ruptura en esa zona, ¿sí? Con estos dos signos se diagnostican la gran parte de las lesiones del ligamento cruzado anterior. El resto puede verse una pseudomasa en el recorrido, ¿ah? Un cambio en la orientación, esto también nos ayuda a saber si la rodilla está inestable o no, cambios en el trayecto o abombamiento, y se dice que un ángulo de mayor de 15 grados con el techo o menor a 45 con respecto a la tibia son indicativas de que la rodilla está inestable o que ese ligamento no es suficiente. Lo tenemos que corroborar con el examen físico y decidir si ese paciente necesita o no un tratamiento quirúrgico. Y si yo no lo veo al ligamento, hay una ausencia y tengo el antecedente de un traumatismo crónico, lo que se ve en lesiones crónicas es que no está, hay un intercóndilo vacío, ¿sí? Eso también en las cirugías muchas veces entramos y está todo vacío, no hay nada. O sea, en el intercóndilo no vemos nada, y sabemos en ese momento que es crónica. Lesiones distales, lesiones proximales, acá arriba, esa es la discontinuidad focal, ¿sí? Fíjense cómo estaba bombado acá el ligamento. Esto es muy específico, un corte donde se ve apenas un edema alrededor, una alteración alrededor de la sustancia del ligamento. Y lo mismo en este corte. Dice que se pueden llegar a distinguir las dos bandas, pero realmente me parece un poco difícil. Signos secundarios o indirectos. Vamos a encontrar lesiones osteocondrales, traumáticas o edema óseo, generalmente en el cóndilo femoral externo o en el margen postero externo de la tibia. También pueden estar en alguna otra zona, pero por el mecanismo de lesión esto es lo más frecuente, ¿sí? Vamos a encontrar traslación anterior de la tibia, de 5 milímetros en resonancia. Vamos a ver que en radiografía dijimos que eran de 3 milímetros. Otro signo es el menisco externo desnudo. Por el mecanismo de lesión pierde inserción el cuerno posterior del menisco externo y se desprende, hace una especie de protrusión. Y otros signos de inestabilidad, también el signo del doble cruzado o el bucle del cruzado posterior. El doble cruzado posterior es un signo de una subluxación de una luxación de una lesión de asa de Valde, ¿sí? Acá vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, acá el doble cruzado posterior, ahí tenemos el abombamiento del cruzado posterior y la lesión en asa de Valde del menisco luxada al intercóndilo, ¿sí? Esto a mí me tiene que decir, che, el cruzado anterior está roto, ¿sí? Estas son lesiones más traumáticas, estas de acá, ¿sí? O lesiones de edema óseo, y esto es por el impacto de un mecanismo de hiperextensión que choca contra la tibia y se genera un impacto en esta zona. Esto también lo vemos cuando entramos. Con la radiografía, Manu, también puedes ver eso último que dijiste, que es la imagen del surco profundo. Exactamente, la imagen del surco profundo se puede llegar a ver, la tenemos que buscar. A veces la radiografía, pensamos que el paciente está con mucho dolor, eso duele como una mierda, está con mucho derrame, le hacen la radiografía, no es un buen frente, no es un buen perfil, pero sí se puede llegar. Bien, bueno, tratamiento inicial, la urgencia ya sabemos, frío, elevar el miembro, inmovilización, reposo, AINE, etc. Casi siempre recomendamos inmovilizar, pero no por demasiado tiempo, cuando se puede empezar a movilizar la rodilla, movilizarla. Esto va para veces que en la guardia, en el paciente, mucho dolor, le indican una férula, y por uno u otro motivo llega al consultorio 3 semanas después, con la férula puesta. La pierna dura, ¿sí? Y
rígida. Si bien a veces hay lesiones asociadas, como una lesión del ligamento interno, externo, o de un ligamento cruzado posterior, que deberían evaluarse por lo menos la inestabilidad en la guardia de lo que se pueda, la férula en esos casos podría ayudar, pero hay que pensar que un cruzado anterior, para poder operarlo tiene que recuperar cierta movilidad, por lo menos unos 80-90 grados para poder operarlo más tranquilo. En cuanto al tipo de tratamiento, el tratamiento no quirúrgico conservador, lo puse en rojo el tema de la edad, porque ya hace 2 o 3 años, no encontré el trabajo, pero hay un metaanálisis que demuestra y que fundamenta el hecho de que la edad ya no es una indicación de uno u otro tratamiento. Lo que vamos a tratar son inestabilidades y no edades, ¿sí? ¿En quiénes podemos indicar tratamiento conservador? Pacientes con baja demanda, asintomáticos, que luego de un periodo de recuperación las rodillas no están inestables o tienen lesiones parciales que más o menos se estabilizan y que por algún u otro motivo el paciente no se puede operar, también por las comorbilidades asociadas que pueda tener, el riesgo quirúrgico y demás, y en lesiones artrósicas muy avanzadas, tampoco está recomendado, y moderadas también, porque tienden a aumentar los síntomas de artrosis cuando estabilizamos la rodilla, ¿sí? Entonces, por ahí son pacientes que les devolvemos estabilidad, pero terminan teniendo un aumento de los síntomas de artrosis, con derrame y dolor, y son pacientes que no andan bien. En estos pacientes vamos a hacer rehabilitación, fortalecimiento, restringir algunas actividades, el salto, ¿sí? El pivoteo con la rodilla, vamos a restringirlas, y le vamos a dar un programa de prevención de lesiones, ¿sí? Pues sabemos ya que aumentan las lesiones de menisco y de cartílago, ¿ya? Si hay alguna otra lesión asociada, se indica una artroscopía, una lesión de menisco. En un paciente que le genera muchos síntomas la lesión de menisco y no la inestabilidad, y que por algún motivo no se operará el cruzado anterior, se puede llegar a una artroscopía. Pero bueno, como dijimos recién, lo que evaluamos son inestabilidades. O sea que hoy en día la mayoría de estas lesiones se operan. Y también teniendo en cuenta el ámbito, o sea, pacientes laborales por RT, pueden tener 55 o 60 años, pero se cayeron en la moto, los operamos y que la RT pues se encargue de rehabilitarlo, ¿no? Bueno, hay trabajos que ya están estudiando esto de qué es la reconstrucción del ligamento cruzado en mayores de 40 años, y ellos hablan de que tienen muy buenos resultados, o sea, que no está contraindicado como se creía y se decía antes, digamos. Tratamiento quirúrgico, nosotros cuando le decimos al paciente que se tiene que operar, le explicamos la lesión, le decimos por qué se opera, pero también le tenemos que aclarar que hay un porcentaje de no confort o no satisfacción con la rodilla posterior a esto. ¿Y en qué va? Son los síntomas o las más secuelas, que no solamente vienen de la lesión, sino también vienen un poco de la mano de las posibles complicaciones que pueda tener una técnica u otra al momento de operar. Y esto van en los grados de inestabilidad residual, derrame y dolor, que en algunos casos llega al 15-25%, bastante elevado. Pero bueno, fuera de lo que son los síntomas que puedan quedar residualmente, que muchos pacientes tienden a terminar conviviendo con ellos o saben controlarlo, hay reportado hasta 90% de buenos resultados en las distintas escalas, ¿sí? Si bien el retorno a la actividad física o el retorno deportivo en un jugador de fútbol, de rugby, son a veces del 50, 60 o 70%, hay un 90% que tienen buenos resultados en cuanto a índices que evalúan el dolor y la adaptación a distintas actividades de la vida diaria, subir una escalera, caminar, correr y demás, ¿sí? ¿En quiénes más vamos a operar? Pacientes que haya fallado el tratamiento conservador, pacientes generalmente jóvenes o mayores sin cambios artrósicos y que se les contraindique otro procedimiento,
pacientes con inestabilidades objetivas y o subjetivas, el que tiene una lesión y que siente que se le va la rodilla, termina siendo operado, y también teniendo en cuenta la actividad física de demanda deportiva o laboral. Siempre, muchachos, mucha atención a esto. Examen físico completo y radiografías, escanogramas y demás. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que después de operados fallan una vez, 2 veces, 3 veces. Y el error está acá, que no se lo evaluó de manera correcta al inicio, ¿sí? No se le diagnosticó una lesión del ligamento lateral interno, una lesión del ángulo posterior externo, un genu varo con necesidad de una osteotomía asociada. Entonces, la lesión del cruzado anterior, tenemos que pensar primero que no viene sola. Va a venir sola cuando descartemos el resto de las cosas, ¿sí? A la hora de planificar una cirugía, tenemos que pensar en distintas cosas. Una, ¿cuál es el injerto ideal? ¿O qué injerto vamos a usar? El injerto ideal no existe, pero tendría que reproducir un montón de características y demás, ¿sí? Características biomecánicas, que ya sabemos que no hay injerto que la reproduzca, tenga la mínima morbilidad, vamos a ver que todos los autoinjertos tienen alguna morbilidad, que la fijación sea estable, ¿sí? De eso va a depender un poco del material y la técnica, de la incorporación biológica del injerto y de la rehabilitación, ¿sí? Como concepto, no existe injerto ideal. Perdón. Bueno, y vamos a evaluar un poco, vamos a ir conociendo un poco qué injertos tenemos. Entre el hueso, tendón, hueso, que es el HTH, y el semitendinoso recto interno, se llevan la mayor parte de las elecciones de injertos, ¿sí? Con una tasa de éxito del 95% y del 3% de falla para los dos, un poquito más elevada para los isquiotibiales, ¿sí? Cuanto al HTH, es un injerto que se puede acceder fácilmente, tiene buena integración por tener hueso en los extremos, está descrito como que da mayor estabilidad, ¿sí? Aunque tiene algunas desventajas, como es el dolor en la zona anterior, donde se saca el injerto, la pérdida de sensibilidad, porque con la mayoría de las técnicas, cuando hacemos incisiones longitudinales completas, nos damos puesto a la rama infrapatelar del safeno interno, que hay otras técnicas que hacen una incisión longitudinal baja y una transversal alta, evitando este nervio para evitar esta pérdida de sensibilidad, que es uno de los motivos por los cuales muchos pacientes se quejan en el postoperatorio. Y otras desventajas o posibles desventajas de este injerto son las fracturas asociadas de rótula. Alguna vez se me rompió una rótula sacando el injerto, lo tuvimos que solucionar en el momento. Por suerte son pocas las veces, pero bueno, pasa. Y la debilidad asociada al aparato extensor y el cuádriceps, ¿no? Está indicado en pacientes que tienen maduración esquelética, o sea que sin maduración esquelética no podemos sacar este injerto. En chicos muy chicos, ¿no? Y casi siempre menores de 30 años por la calidad del tendón, ¿sí? El tendón va perdiendo también la calidad con el tiempo, en mayores de 30 años solemos encontrar mucha infiltración grasa, degeneración y demás, que termina disminuyendo la calidad del injerto, ¿no? También en pacientes activos, deportistas, lo vamos a usar. Contraindicaciones, están descritas las tendinopatías, las fracturas de rótulas asociadas y extracciones previas del injerto estaban descritos, pero ya se demostró que después de un tiempo se puede volver a tomar injerto del mismo lugar. En cuanto a los isquiotibiales, hay técnicas con el uso de triple, cuádruple o quíntuple isquiotibial, depende un poco de la variabilidad que tiene este injerto, porque en algunos pacientes vemos que el injerto es más largo, más corto, más fino, más ancho, y nos termina condicionando un poco hacia vamos a poder hacer un injerto triple, cuádruple o quíntuple. Y de hecho la experiencia del cirujano hace que tiene una curva de aprendizaje un poquito mayor respecto al HTH a la hora de sacarlo, porque a veces no ponemos bien el stripper
y nos han puesto, amputamos el tendón antes de tiempo, y esto genera que nos quede un injerto más chiquito y tenemos que arreglarnos con eso, ¿no? Sin embargo, tiene tasas de reintervención similares al HTH, ¿no? Bueno, en cuanto a la biomecánica... Manu, discúlpame que te Sí, hago una sí. consulta, Manu. Entonces, no hay una indicación absoluta en cuanto a uno o el otro. Tiene mucho que ver con primero, porque del otro dijiste el HTH lo haces en menores de 30 años, deportistas, y sin embargo el isquiotibial también lo puede hacer. Es una variedad a gusto del cirujano. Para algunos sí, para algunos, a ver, hay cirujanos que han operado HTH siempre a todos los pacientes. Hay cirujanos que al contrario, te operan con isquiotibiales a todos. Y nosotros tenemos que hacer, eso lo vamos a ver en un ratito, hay que hacer una indicación personal del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente que juega al básquet, al vóley, si no es muy grandote y gordo y pesado, voy a tratar de ponerle un semitendinoso. Si en cambio es muy grandote, pesado y hace un deporte de contacto, tengo que usar un HTH. Entonces, es como más personalizado hoy en día. Pero sin embargo, bueno, hay cirujanos que lo siguen usando uno como el gold estándar. El HTH era el gold estándar, en realidad lo sigue siendo porque es bastante frecuente, pero ya en muchos países está igualado o incluso superado por el semitendinoso y el recto interno. Bien. Bueno, en cuanto a los injertos, si los comparamos con el cruzado nativo, vemos que en estudios cadavéricos, que los ponen en unas máquinas que los tensionan a ir viendo hasta cuándo se rompen, el HTH y el semitendinoso recto interno cuádruple, es este valor que está acá, tienen mayor resistencia que el resto. Sin embargo, se tienden a romper un poco más que los cruzados nativos, y esto avala que no hay mejor que tener el cruzado nativo, o sea que cuando uno se rompe el cruzado, no hay nada que lo va a reemplazar exactamente igual, ¿no? Bien. Otro injerto que usamos, nosotros por ejemplo lo usamos bastante por ahí en revisiones, en casos primarios no lo usamos casi, pero podríamos, y hay lugares donde sí lo usan, en rugbyers y en grandotes, versus el HTH, o sea, en vez de usar el HTH usan el cuadricipital o hueso cuadricipital. Te injerto. Sí, disculpa un segundo, Manu. Yo el Sí. cuadricipital lo estoy usando en primarios saltadores. A mí, o sea, jugador de vóley o jugador de básquet, para mí es un tipo grandote, y los isquiotibiales a mí no me gustan en grandotes. Y el HTH sí, la verdad, que por ahí te arriesgas que les moleste la rodilla. El cuadricipital es un tendón bastante ancho, que tiene mucho mejor colágeno que el HTH y que el isquiotibial, y al ser bastante ancho no sufre tanta morbilidad y no le jode para saltar. Pero los últimos basquetbolistas que hemos hecho, le hemos hecho, antes la verdad que lo usamos para revisiones, pero le hemos hecho cuadricipital. No se usa mucho en Estados Unidos, se usa mucho en España, y acá en Mendoza me parece que somos los únicos que lo usamos. No hay una escuela de cuadricipital acá en Mendoza, me parece que no hay muchos que lo usen, pero es bastante noble, ¿eh? Sí, es muy noble. Y de hecho, fuera de lo que es este tema del cruzado anterior, es un injerto que nos permite también reconstruir un ligamento lateral interno, un cruzado posterior, o sea, y tiene la misma morbilidad o menor y la misma accesibilidad que un HTH, por ejemplo. La única contra que tiene que por ahí cuando operamos y dejamos abierto arriba, tiende a perder un poco de agua del suelo que infiltramos en la rodilla, ¿no? Pero... Tiene menor morbilidad. El problema que tiene es estético. Se ve muchísimo el tajo arriba de la rodilla, a los pacientes no les gusta, desgraciadamente. Perfecto. Manu, bueno, no sé si hablas, te quería hacer una pregunta. En el decime. del cuadricipital, el taco óseo, ¿dónde se pone? ¿Se pone en lo que es tibia o en lo que es fémur? En el ¿O fémur. no varía eso? No, sí, Perfecto. podés usarlo de las dos maneras, pero el fémur, ponemos el taco en el fémur. Perfecto. Bien, y desventajas, la debilidad muscular.
del cuádriceps, muchas veces cuando al paciente no le damos un protocolo de rehabilitación temprana, que eso lo vamos a ver más adelante, tienden a perder por ahí bastante fuerza, y algunos, no todos, la alcanzan a recuperar por completo. Hay un estudio del doctor Larraín, un médico argentino, donde compara un poco los injertos, hablando del HTH y del semitendinoso recto interno, ¿sí? Les da un promedio de evaluación en una escala del Lisholm, que es un test parecido al IKDC, que también evalúa algunas cosas objetivas y otras subjetivas, con valores de los test de 90 a 100 puntos, o sea, bastante buenos resultados. El Lachman, él lo describe como que con HTH tiene un tope menos neto. La verdad que nosotros nos hemos encontrado que los isquiotibiales suelen dar un tope menos neto. Y esto es porque el isquiotibial tiende a elongarse un poco más respecto al HTH, al hueso tendón hueso. En las pruebas de artrometría no tuvo diferencias significativas, tuvo más dolor anterior para el HTH versus los dolores que genera el semitendinoso y recto interno. Debilidad flexora más frecuente en el semitendinoso recto interno, eso para tener en cuenta por ahí en futbolistas con antecedentes de desgarros, de los posteriores, que son las zonas más frecuentes, y se lesiona el cruzado anterior. Yo a ese paciente probablemente, si sé que tiene una historia de desgarros, no le voy a usar un semitendinoso recto interno para debilitarle más todavía la zona. Entonces es un factor importante a tener en cuenta. Describió sinovitis inespecíficas con el uso de tornillos de ácido poliláctico y, bueno, trató de, digamos, de comparar las distintas fijaciones del injerto, de hueso con hueso o hueso con tendón. Eso sabemos que tiene mejor incorporación el hueso con hueso, es más rápida, es de 3 semanas, y para el semitendinoso recto interno es de 8 a 12 semanas, ¿sí? Y bueno, en este trabajo ellos hablan de que en futbolistas y atletas profesionales no hay una elección como un gold estándar para el uso, hablando de esta variabilidad de indicaciones, ¿no? Cada uno tiene como su pensamiento y demás, ¿no? En cuanto a los injertos, rapidito, son injertos que obvian los síntomas del sitio donante, tienen una rehabilitación un poco más precoz, menor tiempo quirúrgico, y ahí tenemos de todas formas y tamaños lo que son los aloinjertos, ¿no? Pero tiene una incorporación más tardía, posibilidad de enfermedades de transmisión sanguínea, de reacciones inmunitarias, alteraciones de los mecanorreceptores, ¿sí? El costo y mayores riesgos de ligamentización inadecuada. Entonces, estos pacientes tienen un poco más elevadas las tasas de falla y de reintervenciones. Pacientes jóvenes, deportistas, que les colocamos un aloinjerto, si bien le obviamos o tenemos todas estas ventajas, ese paciente con la demanda que tiene es más probable que lo rompa, versus un paciente de mayor edad o con lesiones multiligamentarias, que es en quienes está más indicado el tema de los aloinjertos, ¿no? Bueno, tasas de fallas de hasta 45%, ¿sí? Sobre todo los aloinjertos están tratados con tratamientos osmóticos, oxidativos y secados con acetona. Si tenemos que pedir aloinjertos, pidamos criopreservados. Son los que menos tasa de falla tienen. Y, bueno, en este trabajo, en esta revisión sistemática que está acá arriba, demostraron que en los test de Lisholm, Lachman, Pivot, flexiones y el One Leg Hop Test, que es un test que usamos para evaluar el alta, no encontraron diferencias significativas. Solamente encontraron pequeños déficits de extensión con el uso de aloinjerto. Y esto tiene que ver con que hay mayor posibilidades de impingement de los injertos cuando son muy gruesos o tienen formas muy planas, como el tendón de Aquiles y demás, que pueden llegar a generar impingement con las partes óseas. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, es importantísimo que nosotros hagamos una planificación preoperatoria adecuada al paciente, ¿sí? Esto es a medida. Tengo que pensar en qué técnica le voy a hacer
a una chica de 18 años versus un hombre de 25 grandote y gordo, qué injerto voy a usar, por lo que veníamos hablando, qué método de fijación y qué rehabilitación le vamos a dar. Los métodos de fijación no es el motivo de esta charla, y la rehabilitación vamos a hablar algo. Tiene que ser adaptado al paciente, como dijimos, a todas estas condiciones. El objetivo del tratamiento es restaurar la función adecuada, y como dijimos, no hay un gold estándar en cuanto a técnica de injerto. Los avances de las técnicas han ido transcurriendo, digamos, en los años 90 se hacían un montón las técnicas transtibiales, monotúnel, monobanda, tratando de reconstruir la banda anteromedial. Se hacía el túnel en la tibia primero, y se iba a través del mismo túnel, se llegaba a poner la guía en el fémur y se hacía el túnel en el fémur. Ese tipo de técnicas daban ligamentos verticales, centrales, muy parados, que devolvían una buena estabilidad antero-posterior, pero no recuperaban la estabilidad rotacional. Y se demostraron que esas técnicas tenían mayor número de cambios degenerativos, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá esta imagen, a ver si alguno de los chicos se anima a decirme, ¿dónde estaríamos en una zona más anatómica y dónde en una zona más isométrica? Más ¿Alguno? anatómica, bien Más bajo, anatómica, más abajo. o sea, un poquito más abajo, Que sea el donde muñoncito. bien abajo, donde se ve esa zona como el muñoncito, donde tiene el muñón del... Allá abajo, donde se ve el muñón, ahí, en esa zona. Esto es la tibia. Yo estamos hablando un poco más de la posición del túnel en el fémur, ¿sí? ¿Cuál sería anatómico y cuál sería más isométrico, más parado? Por eso, pero esa es la Ese, tunelización del fémur. No, no se ve la tibia, me parece que se refirieron al fémur, ¿no? Ah, vos sí, decís este muñón de acá. No, yo me Ese hablaba de ese, este. ese. Perdón. No, el que está viendo el Santi es... Perdón, está bien. Bueno, este muñoncito, sí, estos quizás son fibras remanentes del cruzado anterior, ¿sí? Esta es una posición más anatómica, más acostada, ¿ah? Y si nosotros le tenemos que poner la hora a esas reconstrucciones, antes se decía, digamos que la hora 11, hora 12 eran los injertos más parados, transtibiales, isométricos, y las horas 10, 9 son los injertos más acostaditos, los túneles más acostados, ¿ah? Creo que por lo que dijiste vos, que si es bien vertical, tenemos buena estabilidad antero-posterior, pero no nos da tanta rotación interna como sería más acostado. Exactamente. Se dividen las Un buen fuerzas. tip, dijimos, Sí. un buen tips ahí, nosotros cuando entrábamos antes a operar, intentabas limpiar todo y te encarnizabas sacando todos los tejidos. Una buena cosa es entrar y mirar dónde te han quedado los remanentes. El mejor anatómico es ponerlo donde estaba puesto antes. Si bien lo adaptás, acordate que recién dijeron que tenía 2 bandas y nosotros estamos poniendo una, más o menos lo adaptás, pero lo mejor es entrar y mirar dónde te han quedado los remanentes e ir a buscarlos ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, las técnicas fueron evolucionando con el tiempo, ¿no? Hay técnicas monobanda que restauraban la banda anteromedial, que restauraba la estabilidad anteroposterior, pero con mucha inestabilidad residual, y un porcentaje de retorno a actividad física del 60-70%. Es muy chocante para un deportista decirle que tiene solo 60-70% de probabilidades de volver a jugar al fútbol o hacer una actividad física como lo venía haciendo antes, ¿sí? Las técnicas doble banda, que Freddy fue uno de los que las defendió, las defendía y las defiende, creo todavía. Actualmente nosotros no hemos hecho, no hacemos, y creo que el Diego tiene algunas hechas. No sé, Diego. No, perdón, no, yo doble banda no he hecho nunca. Bien. Bueno, estas técnicas doble banda tienen descritas algunos beneficios y algunas contras. Dan mayor estabilidad rotacional, pero son más difíciles de hacer, tienen mayor costo, mayor tiempo quirúrgico, más tasa de falla por la mala ubicación de los túneles, porque es difícil
poner un túnel sobre otro, hay mayor margen de error en la tensión, porque yo tengo que poner dos bandas, primero tengo que fijar una y después la otra, indefectiblemente, y mayor posibilidades de impeachment, porque yo tengo dos injertos reproduciendo las dos bandas y que terminan haciendo un ancho total muy elevado y pueden chocar con las paredes, ¿no? Y, sí, me parece que pasó el auge de la doble banda. Este tipo, Freddy Fu, cuando venía, tenía hasta una coreografía armada, el baile de la doble banda. Me parece que ha pasado, che. Yo no conozco a los que operan no, deportistas que estén haciendo doble banda. no, y menos en Aunque en Buenos deportistas. Aires no hacía algo y me parece que no ha hecho más. Bien. Y en el posterior creo que hay que hacer doble banda. En el posterior creo que hay que hacer doble banda femoral porque está demostrado que les da más estabilidad. Bien, perfecto. Otra contra que tenía la técnica de doble banda es que tenías que combinar una técnica transportal, o sea, hacer el túnel femoral a través del portal anteromedial, otro túnel lo tenés que hacer a través del túnel tibial, y tenías que fijar los injertos en distintas posiciones, ¿no? Con flexiones de 60 a 90 grados. Entonces, volviendo un poco más a la actualidad, la tendencia es hacer técnicas monobanda, ¿sí? Pues con un solo injerto, que reproduzcan la banda más la posterolateral que la anteromedial, y de manera anatómica, utilizando los reparos anatómicos. Bien, hay un estudio del doctor Santander e Iraporda que compara un poco la técnica anatómica transtibial, es decir, ir a hacer el túnel femoral a través del agujero de la tibia, del túnel de la tibia, versus hacer el túnel femoral a través del portal anteromedial. Para los que han estado entrando con el Diego, van a ver que nosotros hacemos casi todos los portales femorales a través del portal anteromedial de la rodilla. Algunas veces usamos transtibial por algún motivo técnico o en una revisión que queremos ubicar el túnel en otra posición porque no podemos en la que queremos. Entonces, hoy en día, digamos, tenemos que pensar más en las técnicas transportal anteromedial. Y en este estudio también demostraron que la principal falla de las reconstrucciones del LSA eran un túnel femoral inadecuado y las malas técnicas. Esas son las principales fallas, y la mala evaluación del paciente también, lo que hablamos más temprano. Igualmente hay estudios que avalan ir al punto anatómico a través del túnel tibial y colocar un túnel femoral un poquito más oblicuo y paradito, y que podemos llegar también al punto anatómico de esa manera. También a través del portal anteromedial, eso es más fácil llegar al punto anatómico, pero hace un túnel un poquito más acostado, y por los estudios que se hacen retrospectivamente, estaríamos más cerca del lecho nativo, entre la técnica transportal que la transtibial, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la imagen de recién, ¿sí? Punto anatómico, punto más paradito, y esto es lo que hablamos recién. Si yo me voy al portal anteromedial, voy a hacer un túnel más acostado y quizás más cortito, que si me voy al mismo punto, pero a través de la tibia, ¿sí? Haciéndolo transtibial. Bien. En la técnica tenemos que hacer un mejor reparo anatómico posible. Si tenemos el remanente del ligamento, como decía el Diego recién, usamos el remanente. Si no lo tenemos, está descrito el punto de Lubowitz, que está ubicado a un 43% de la distancia del margen articular posterior, o sea, de la pared posterior, con la pared anterior. Si yo trazo una línea y me voy al punto donde coincide el 43% de esa distancia, ¿sí? Puedo medir que aproximadamente la mayoría de los injertos en estudios cadavéricos tienen 30 milímetros, ¿sí?
perdón, de la distancia antero-posterior. Ubicándolo, ahí está menos peladito, ahí se alcanza a ver. Tenemos las referencias anatómicas, la cortical posterior, cortical anterior, y el punto de inserción de la banda posterolateral donde vamos a ir a buscarlo, ¿sí? Junto con el risco del residente, que es una de las referencias anatómicas. Hacemos el punto, y en ese punto vamos a hacer el túnel, ¿sí? Vamos a pasar la guía para hacer el túnel. En cuanto al túnel tibial, podemos usar el punto anatómico de Purnell. Hay distintas referencias anatómicas que se han descrito con el tiempo. Este punto anatómico de Purnell describe que está 16 milímetros por delante de las fibras más anteriores del cruzado posterior, o sea, esto para que ustedes se ubiquen, es un perfil, digamos, un corte sagital, 16 milímetros por delante de las fibras más anteriores del cruzado posterior, y a un 70% de distancia medio lateral del espacio intercondilio tibial, estaría este punto anatómico. Un poco difícil saber que con una referencia de partes blandas vamos a tomar 16 milímetros, pues no todos los cruzados posteriores son iguales. Entonces hay una referencia ósea que es esto, esta sobresaliencia acá, que es como un risco que genera el límite con la caída posterior de la tibia, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. El punto de ingreso por fuera de la tibia va a estar digamos, en mitad de distancia entre la tuberosidad anterior y el borde posteromedial de la tibia. En cualquier momento, en cualquier posición de esas, podemos iniciar el túnel. Y para que vayan viendo cuáles son las referencias anatómicas, esta es la huella del cruzado anterior en la tibia, el menisco lateral, el borde libre del menisco lateral, tiene relaciones con fibras de la banda posterolateral del cruzado anterior, ¿sí? Entonces, dijimos 16 milímetros por delante de las últimas fibras del cruzado posterior o del risco, que es la referencia anatómica ósea más importante, ¿sí? Y a un 70% de la distancia medio lateral, esta distancia, vamos a ir a encontrar el punto anatómico. Vos, Diego, ¿cuál es tu referencia anatómica? Sí, yo le he cambiado un poco. Vuelvo a lo mismo. Si yo tengo el muñón, se la planto en la punta del muñón. Si no, tomo el borde posterior del cuerno anterior del menisco externo, nunca delante de eso, y unos 10-12 milímetros del cruzado posterior. Me ubico más o menos, sí, entre las dos bandas, esa que has dibujado. No me voy tan atrás. Como Bien. vas anatómico, vas muy acostado. A ver, el miedo del túnel tibial es que te raspe arriba, ¿verdad? Pero Sí. como vamos acostados ahora, anatómico, no me preocupa. Entonces lo trato de poner bien adelante, lo más adelante que puedo y más cruzado. No me voy tan atrás. Antes ibas muy atrás para que no raspe arriba, no sé si se entendió. Vos estarías acá, en esta zona. ¿Para qué es externo ahí? Sí, Lateral ya me menisco. ubiqué. Sí, Esto sí, es externo. ahí yo iría justo donde está la M, tal vez. Acá. Ahí Entonces, saldría. lo que dice el Diego es que desde acá, saliendo con un injerto bien acostado atrás, que vamos a ir al fémur bien anatómico atrás, no corremos riesgo de generar impeachment acá arriba, ¿sí? En cambio, cuando hacemos los injertos más parados, si vos te venías muy adelante en la tibia, terminaban tocando ahí arriba y tenían déficit de extensión, dolor a la extensión y demás. Bueno, estas referencias que hablamos recién, borde libre del cuerno anterior del menisco externo, la referencia del cruzado posterior de 7 milímetros, de 10 más o menos 1,7, han sido muy variables en distintos estudios, y son puntos de referencia poco constantes, o sea que si bien lo tomamos, sabemos que hay una variabilidad grande. Está descrito también una referencia ósea, que es el retroeminence ridge, que es esto que yo le hablaba acá, este límite entre la pendiente posterior del platillo tibial y la pendiente anterior, que dice que desde ese punto al centro del cruzado habría un promedio de 19 milímetros. Y al borde posterior de la salida del cruzado desde la tibia habrían 7 a 10 milímetros. Como
una referencia ósea un poquito más, en teoría, confiable respecto a una referencia de partes blandas, ¿no? Y que este punto, haciéndolo de esta manera, coincide casi en el 80% si tuviésemos en cuenta el borde libre del cuerno anterior del menisco externo. Bueno, me quedo por detrás, pero en teoría una reconstrucción anatómica se logra más con una técnica transportal anteromedial. Esto es lo que defiende el doctor Barclay en este estudio. La conservación de las fibras nativas, no me acuerdo quién preguntó, Rodri, Reza, no me acuerdo quién. El Vladi. Ah, el Blay. Bien. Blay, sí, sí. Es esto que se ve acá, ¿sí? Hacemos el túnel en la tibia, sale la clavija, salimos por el muñón, ¿sí? Y vamos haciendo el fresado sobre el túnel, digamos, el fresado del túnel de la tibia, y a la salida tratamos de que se conserven estos muñoncitos acá, ¿sí? Esto le aportaría más elementos neurales y vasculares para todo el proceso que le sigue después al injerto, que es la incorporación y en cuanto a lo vascular y la propiocepción, que es digamos, la referencia neurológica que tiene el ligamento nativo, en teoría se recuperan un poquito mejor si uno conserva las fibras que hay, ¿sí? Reportan buenos resultados con los distintos test, ¿sí? Y con un retorno deportivo de 7 meses promedio en pacientes con conservación de fibras nativas. O sea, es alguien que defiende bastante esto, pero bueno, tienen sus pros y sus contras. Como pueden ser que ¿Puede traer, perdón, Manu, puede Sí. traer alguna complicación dejar ese fragmento de ligamento, digamos, que se enriede, que deje laxitud o algo? ¿Cómo que No. se enriede? ¿Qué sería que se enriede? No, cuando estás ¿Qué colocando sería que se enriede? ¿Con qué se con enrieda? con el ligamento Con que estás pescado. reconstruyendo. Hace un impeachment, decís vos. Sí, Ah, un impeachment. bueno, un impeachment. Bien. Sí, sí, eso. Eso es, sí, sí. Bueno, la idea de dejarlo, eso está bueno, nosotros tratamos de a veces dejarlo, pero siempre y cuando no moleste, a ver, siempre no haga impeachment y siempre no haga un bodoque, porque pensá que esto después va a estar el injerto, estas fibras que vos estás tratando de conservar, y va a haber todo un proceso de inflamación y sangrado en la zona que va a generar un pegote, una cicatriz y que puede generar lo que llamamos cíclope, que termina ahí molestando, el paciente después le molesta, hay que entrar de nuevo y pelarlo un poco. Y ahí una aclaración ahí con respecto, lo que preguntaba recién el Vladi son dos cosas diferentes. Cuando tenemos una banda sana, nosotros la respetamos, yo creo que hay que respetarla y vos le agregás otra banda. Cuando tenés lo que algunos creen en la biología de dejar esos muñones remanentes bastante gruesos diciendo que van a aportar algo, el riesgo tenés que te haga un cíclope, te quede un ligamento más grueso de lo normal y te roce en algún lado. La verdad que no está muy demostrado, no lo han podido demostrar. Los que dicen que les aporta son todas pruebas clínicas, pero no está muy demostrado. A vos, Manu, te gusta mucho dejar muñones, yo la verdad mucho sí, respetar si la banda está entera, pero esos muñones a mí mucho no me terminan de convencer, porque si sirvieran mucho para algo, las rodillas no estarían estables. Pero bueno, no está comprobado, es toda una duda. Y ahora viste el colombiano este que vimos en Chile, que reinsertaba el ligamento entero. También es el único que lo está haciendo, no está demostrado. Yo creo que siempre hay que ir una moda atrás, porque no somos investigadores. Entonces, si te pones a investigar con eso en tu práctica clínica, y hay grandes chances de fallar. No, ¿En totalmente. la propiocepción no ayudaría, quizás? Pero no está demostrado. O sea, No está demostrado eso. es la teoría y la base de todos los estudios y lo intentan demostrar, pero no. A ver, Pero no lo han podido demostrar. ¿qué dice Larraín? Que él tiene mejores resultados en pacientes a quienes les conserva las bandas, que tienen mejores resultados en la propiocepción y otras cosas, pero en realidad la propiocepción no solo depende de que vos
deje un muñón ahí, sino de la rehabilitación del, Sí, del paciente. no han podido demostrar. Es más, en el paciente vos le resecás todo el músculo, ganan muchos elementos propioceptivos que antes no los tenía. Pero la verdad que no lo han podido demostrar. Es todo un tema, es interesante discutirlo, ¿no? Pero el concepto es que algunos creen en la biología, pero no lo han podido demostrar. Perfecto. Bien. Bueno, eso en cuanto a técnicas quirúrgicas. Ahí medio que terminamos ya con las técnicas. Hablando un poquito de lo que es la rehabilitación, vamos a hablar 2 o 3 palabras, no mucho. El objetivo inicial y de los primeros meses es cuidar el injerto, ¿sí? Ahí lo vamos a poner en una diapositiva. Consulta, Manu, Sí. Manu, una consulta, que sé que el Diego estaba trabajando con el tema de PRP. Durante la cirugía, ¿tenés resultados, Diego? ¿Buenos resultados? Yo no lo tengo, he hecho muy poco y me parece que no. Inclusive, cosa que me olvidé de contarte, Rodri, ahí cuando estuvimos en Chile con el Manuel, estaba el tipo que vos viste poner PRP a los injertos, Sí. ¿te acordás? Sí, Bueno, sí. Lo destruyeron, se le cagaban toda la risa. Sí, No sé si el hermano se ha dado cuenta, porque yo sí, conozco. Se le cagaban toda la risa porque no está demostrado que ligamentice antes. Sí, mejora la inflamación, les mejora un poco el postoperatorio inmediato, pero no han podido demostrar que ligamentice antes el ligamento. Y el flaco parece el de Metz, lo defiende a muerte y inclusive con células madre estaba metiendo y lo agarraron medio para cagar. Sí, hay quienes incluso no están de acuerdo ni entre ellos de cómo ponerlo, porque algunos venían y le tiraban el PRP encima, otros se infiltraban, otros llenaban el injerto con PRP adentro. O sea, no hay, no hay nada. Sí creo que, a ver, por el solo hecho de hacer túneles, el sangrado que hay y todo, creo que algún beneficio hay, pero no está claro el tema del PRP. No te podría decir. No te podría decir. Bueno, Sí, bien, además, gracias. es solo para sacarle unos pesitos más al paciente. Bueno, conceptos de la rehabilitación, rapidito. Siempre tener en cuenta la personalidad de la cirugía, o sea, lo que hablamos más temprano. No es lo mismo la rehabilitación para una técnica anatómica que para una técnica isométrica, no es lo mismo la rehabilitación para cada tipo de injerto, no es lo mismo la rehabilitación para la edad, el sexo, el tamaño, el índice de masa corporal y la actividad del paciente. Yo puedo tener 2 pacientes totalmente iguales, pero uno es futbolista profesional y el otro nada. Juega al fútbol 2 veces al mes con los amigos. Entonces, la rehabilitación va a tener que ser más o menos agresiva o más o menos adaptada a cada uno. Y es muy difícil lograr eso porque generalmente en kinesiología, si bien lo tienen en cuenta eso, dejan muchos protocolos liberados a copiarlos a todos los pacientes, ¿sí? Por eso, de manera, digamos, global, los ejercicios de cadena cerrada tempranos, destinados a recuperar la fuerza y la elongación, se hacen hasta la 6ª semana, y recién ahí se les empiezan a agregar algunos ejercicios de cadena abierta de baja demanda, ¿sí? Cadena abierta, trote, estamos tratando de cuidarlos lo más que se pueda. Para injertos como el HTH estamos hablando quizás a partir del 3.º o 4.º mes. Depende también un poco de cada cirujano y cómo lo veamos al paciente. Y después para el alta deportiva depende un poco también de los tiempos, pero en general ya se demostró que, esto no encontré el trabajo para ponerlo acá, que volver en futbolistas y rugby, volver a los 6 meses ya tenía cerca de un 30% de relesionarse versus un 11% de volver a los 9, 11 o 12 meses. Entonces, por 3 meses nos compramos 20% más de seguridad para darle el alta al paciente junto con todos los protocolos que les damos, ¿no? Y lo que está abajo puesto es como el concepto de lo que tenemos que ir pensando siempre, que tiene que ser lo suficientemente lento como para evitar
los daños de los tejidos blandos, de las condiciones asociadas que tenemos que tratar, porque el paciente no solamente se recupera de un ligamento, sino también se recupera de una atrofia muscular, de una rigidez, del dolor, y tenemos que ir teniendo todo eso en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, tiene que ser suficientemente lento como para evitar los daños a los tejidos blandos y la incorporación del injerto, y suficientemente rápido como para no causar limitaciones del rango de movilidad y atrofia, ¿sí? Entonces vamos a estar jugando con eso permanentemente. Bien, durante todo el proceso de rehabilitación, el injerto va pasando por distintas etapas. Tiene un proceso de remodelación que incluye inflamación, proliferación, síntesis de matriz y remodelación de la matriz, que va sucediendo en todo el injerto y a lo largo, y puede pasar estas etapas, algunas pueden solaparse entre sí, estando presentes en distintas partes del injerto a medida que pasa el tiempo, pero en general hablamos de estas 4 etapas. Apenas sacamos el injerto, eso pasa a ser un tejido propio, autólogo, pero muerto, ¿sí? Hay una etapa de necrosis. Hay una etapa donde ese injerto se revasculariza y una etapa donde ya se ligamentiza, o sea, adquiere las características de un ligamento propioceptivo, más fuerte, listo para exigirle más. En estas primeras 2 etapas el ligamento se debilita muchísimo, y es por eso que no los mandamos a trotar, no los mandamos al retorno deportivo. Generalmente el retorno deportivo está en esta etapa, ¿sí? A los 9, 11, 12 meses, ¿sí? Y después de eso ya hay una maduración del injerto. Nos ha pasado a veces que entramos a una rodilla por otra lesión o algo que le pasó un menisco, una rodilla estable, y que lo operamos hace 2 años, 3 años, miramos el injerto y está todo epitelizado, vascularizado, y está divino. Y así también nos ha pasado entrar y ver que hay ligamentos que están hechos pelotas, que están todavía continuos, muy bonitos, pero están hechos pelotas. Sí, no está claro la maduración, ¿viste? A cuánto es. Hay veces que en resonancia algunos a los 2 años, otros a los 3, no está claro todavía por qué algunos sí, otros no. Bien. Bueno, ya casi medio terminando. En otro estudio, por ejemplo, el doctor Larraín aplica un protocolo que aplica férulas de movimiento pasivo, ejercicios pasivos rápidos y activos asistidos, con fisioterapia a los 10 días ya empieza el paciente a hacer rehabilitación, pero le deja 3 semanas de inmovilizador para deambular, pero se lo saca el paciente de su casa, se lo saca en todos lados. O sea, quizás si nosotros empezamos a comparar los distintos protocolos, todos vamos a diferir. Generalmente todos coincidimos en algunos conceptos, como a qué momento le permitimos trotar, cuándo empezamos con los ejercicios de resistencia, el deporte sin contacto y el deporte con contacto, ¿sí? El doctor Costa Paz en el Hospital Italiano tienen este lo publican en el Instagram, en todos lados. Y depende un poco, también, viste, de si tienen lesiones asociadas o no. Ellos hacen muchas suturas meniscales y eso les retrasa un poco lo que es, digamos, la rehabilitación. Pero casi todos el retorno deportivo los tienen entre los 8 y 10 meses, 9 y 11. Quizás lo sostienen un tiempo más quieto, quizás no, pero bueno, le van generando distintas cargas según la cirugía, o sea que la rehabilitación sí está adaptada a la cirugía que hicimos y es muy personalizada, como dijimos. ¿Ustedes cómo se manejan, Manu? Y nosotros, mirá, la verdad que bastante parecido, por ahí yo lo hago de una manera, el Diego lo hace de otra, pero generalmente si ha quedado muy firme, muy estable, al paciente lo mandamos a mover antes, le sacamos la férula a la semana, y si ha tenido alguna complicación o ha quedado no tan firme el injerto, un poquito más inestable, lo vamos estirando un poquito. Pero sí, bueno, todos coincidimos en el tema de cuándo agregarle carga, cuándo agregarle impacto, porque eso no depende tanto del gusto de cada uno, sino de tiempos biológicos, lo que vimos más temprano. Entonces, generalmente yo les dejo entre 2
entre 2 y 3 semanas, y lo que varío es si le permito sacarse la férula en algún momento para doblarla y después colocársela para salir a caminar o cuando vaya a algún lugar. Sí, los ejercicios que ya son un poquito más de salto, que empiezan a abrir la cadena. Si es un HTH, lo podemos hacer a partir de la tercera semana. Si es un isquiotibial, tenemos que esperar un poco más. Así que más o menos eso como concepto general, ¿no? Y la última pregunta respecto a la rehabilitación. ¿La magnetoterapia ustedes lo usan, se podría llegar a usar o lo consideran que se puede usar en el postoperatorio inmediato? Estoy hablando a las 72 horas quizás después de la cirugía. ¿Ayuda? ¿Lo usan? ¿Saben algo? En teoría no hay que usarlo con las heridas abiertas y todo muy inflamado todavía. Yo prefiero esperar. He visto que lo usan, por eso les pregunto. Sí, en realidad. Yo creo que no hay problema con el magneto. A mí el magneto creo que es la vedette de los kinesiólogos. Habría que preguntarle a alguno porque nos desburre, viste, que hasta en un momento lo cobraban aparte. Me parece que lo que hace es cicatrizar, ¿no? Yo lo que sí he visto en algunos lugares y que sería una cosa interesante hacer, en algunos centros, no acá en Mendoza, les meten electroestimulación al cuádriceps apenas el paciente se recupera de anestesis. Él se lo va manejando, viste, a propio gusto. Me parece que es fundamental la estimulación del cuádriceps de entrada, te diría, a las 12 horas. Eso es con trabajos isométricos, o sea, sin usar el injerto, No, pero yo digo la magneto. No, lo que yo te digo es, nosotros al paciente vos cuando se va al otro día o a la noche le indicás que haga ejercicios de cuádriceps, ¿verdad? Pero hay veces que con el dolor son medios pajeros, no te los hacen. Pero lo que hay en algunos lugares le enchufan electrodos al cuádriceps, la electroestimulación. Sí, el magneto yo creo que se lo puede hacer en cualquier momento. Cicatriza y viste que consolida, pero no sé si hay. No veo el por qué no. Yo digo para la osteointegración de los tacos, quizás, ¿no? Pensando. Sí, pero no, sí, sé que lo hacen de rutina. No es algo fundamental. O sea, no lo veo ni porque no, ni porque sí, digamos. Bueno, bien. Bueno, y por ejemplo, el doctor Batista, que es el médico de Boca, hizo un trabajo donde comparó dos tipos de protocolos, agresivos y no agresivos. Es decir, a qué paciente lo moviliza antes, le da carga antes, y ahí le da el retorno deportivo antes, y a otro grupo al revés, los demoraba un poco más. Y él no encontró diferencias significativas entre los dos grupos en los puntajes, sí en las resonancias. En cuanto a la agresividad sufrida de ese injerto, ¿sí? Encontraba que en los protocolos más agresivos el injerto estaba un poquito más heterogéneo, estaba con bordes menos definidos y demás. En cambio, en los protocolos no agresivos, las imágenes eran un poquito más homogéneas, como las de abajo, ¿sí? Como conducta general, desde el punto de vista bioquímico, histológico, clínico, como le quieran llamar, los programas no agresivos, y personalmente creo que tampoco hay que dormirse, sino que hay que estimularlos a los pacientes, pero tampoco mandarlos a trotar bruscamente y desaforadamente al cuarto mes, que hay que ir llevándolos paulatinamente, que hay que ir semana a semana o mensualmente o mes a mes, ir dándole objetivos. Mirá, vos de acá a un mes o a 2 semanas tenés que lograr esto, tanta movilidad, recuperar fuerza, cuando logres esa fuerza, el siguiente paso y demás. Entonces, creo que hay que llevarlo estrictamente, pero sin ser tan agresivos. Sí, el problema de la cirugía de rodilla, que me imagino como cualquier articulación, es la kinesiología. Yo creo que hay que trabajar siempre con un par de kinesiólogos que sean los mismos y que te entendás de qué querés vos de la rodilla, porque hay de todo, ¿no? Hay flacos que no le dan bola, hay flacos, la otra vez un paciente me dijo, mirá, he conseguido un kinesiólogo que me ha dicho que a los 4 meses ya me hace jugar al fútbol, entonces ese tipo ya es peligroso, ya no entendió nada. Entonces, hay que laburar siempre con los mismos equipos, y que más o menos hay cosas fundamentales. La rodilla nunca tiene que perder la extensión. El día que perdiste la extensión de rodilla estás en un problema. La flexión la recuperás de alguna manera, la extensión no se recupera, ahí estás cocinado.
después hay parámetros, trotar 3,5, 4 meses y 10, 12 meses, depende de la capacidad deportiva, volver al fútbol o a los deportes de pivot. Esos son los grandes grupos, ¿no? Pero sí, creo que hay que laburar siempre con el mismo kinesiólogo. Nosotros la verdad de kinesiología no sabemos mucho, sabemos pautas, y hay que confiar en algún equipo, pero siempre el mismo. Sí, totalmente. Y que estén en la mano y conozcan nuestras ideas. Se nos dificulta mucho por el tema de las obras sociales, las mutuales, ¿viste? Los tipos, qué sé yo, hay mutuales que les cubren 15 sesiones de fisioterapia y es muy complicado con eso. Ujú. Bueno, terminamos. Bueno, che, muy bueno, ¿eh? Muy buena charla. Bueno, gracias. Aporto un par de cosas. Dale. Sí. Actualmente, la verdad, no hay que complicarse mucho con el ligamento, lo que dicen los que estudian, que nadie sabe nada. ¿A qué vamos con eso? En el año 80 se hacían reconstrucciones extraarticulares, es decir, por fuera de la articulación y andaban bárbaros. Después fuimos con el transtibial y lo hicimos un montón de años y andaban bárbaros, y ahora estamos con el anatómico y decimos que andan bárbaros y nadie sabe si en 10 años nos vuelve a cambiar y todo esto que hoy estamos haciendo, que creemos que anda bien, después no anda, ¿viste? Entonces, está en continua revisión. Lo importante con el tema de edades, que dijo el Manu, ha cambiado mucho. Los niños se operan, con el Yamil hemos operado chicos de 9, 10 años, creo el más chico, y los adultos también ha cambiado mucho. Hoy en día, a los 50 años, hay tipos que rehacen su vida, tienen hijos chiquitos, a los 60, familia ensamblada, quieren ir a esquiar con los hijos y las rodillas estén estables. Por supuesto, no le van a meter un ligamento a una rodilla que está para prótesis, pero si está inestable y afecta su vida, hay que operarlo. Y lo más importante, no operar resonancia, muchachos, o no diagnosticar resonancia. Ustedes tienen que revisarlo, como dijo el hermano en la primera parte, es muy importante, revisarlo, y si la rodilla está inestable, ahí hablemos. Pero si la rodilla no se mueve para ningún lado, ahí habrá que reevaluarlo, ver, pero no se casen con las imágenes en la resonancia, porque eso lleva un problema siempre. Pero una charla muy completa, mucho soporte bibliográfico, por ahí sería interesante que se las pase a los muchachos y que lean esos artículos que vos has puesto, porque están muy, muy completos. Muy buena, Manu. Perfecto, gracias, Che. Che, muchas gracias. No sé si alguno quiere preguntar algo. El enredo, el topo, sería interesante volver a aclarar qué es lo que era. Sí, eso. Manu, otra cosa importante, lo vemos en la guardia y sospechamos solamente que tiene una lesión del ligamento cruzado, sin lesiones del ligamento interno, no colocar férulas, porque es verdad lo que decís vos. Yo he visto muchos que le colocan férulas al ligamento cruzado, y cuando te llegan a vos, al dedo, les llegan duros. Sí, entonces, en realidad lo que hay que hacer es, vos los revisás, hacer radiografía, sospechás lesión de cruzado, no sospechás otras lesiones, pero no las podés descartar. Entonces, si es por dolor y derrame, una férula no se le niega a nadie, pero le tenés que aclarar, mire, es muy importante recuperar movilidad temprana, porque después, si no, se pone la rodilla muy dura, cuesta, hay que rehabilitar para aflojarla, y solamente indicársela más tiempo en caso de que en el examen físico veamos que tiene un ligamento interno. Eso, si tuviésemos que hablar del ligamento interno, yo les voy a taladrar la cabeza diciéndole que le pongan férula a todos los ligamentos internos de entrada. Eso es el tiempo de oro que tiene el ligamento interno, que si otro día le hago una charla de eso, pero es un tiempo de oro. O sea, el paciente con lesión del ligamento interno que demoró 5 días, 7 días en ponerse una férula y anduvo caminando, y ese se recupera mucho peor, tarda más, y a veces quedan con alguna inestabilidad. Y habiendo sido grados muy bajos, grado 1, grado 2, que se pueden haber recuperado perfecto. Me ha tocado seguir unos pacientes que grado 2, que los veo yo en la guardia, les clavo la férula ahí, los sigo 3 semanas y se recuperan perfecto. Pero esos pacientes, si no le damos férula al principio, andan mal. ¿Y férula cuánto tiempo? ¿3 semanas?
4 un- 3 semanas. Para un interno, sí, 3 semanas. Ustedes grábense eso, 3 semanas. En realidad los grado 1 lo podemos sacar antes. A veces a los 10 días les damos unas férulas más cortitas, reforzadas, que les estabilizan un poco. Y sí, los ligamentos internos hay que avisarles que les va a doler entre 6 y 8 semanas. Eso duele, pincha, pero duele firme, ¿eh? Y muchas veces el tratamiento va más al dolor que a otra cosa. Perfecto. Bien. Bueno, man, muy bien, muy buena charla. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Cuando Che, quieran. una Muchas duda, gracias a vos. ¿lo han mandado al sótano? ¿Cómo? A la Pipe la encerré. No, al vivir, ¿lo han mandado al sótano a vivir? Ah, no escuché. No, ¿por qué? Estamos en la no. cocina, papi. Ah, papá. Mira lo que es esa casa, nene. Qué raro que no se sacó la remera con el Jackie, ¿viste? Que le gusta esa grasada, que lo vean en pelota. Fue un error. Bueno, Topo, preparate una clase. Le tocó el horario de lactancia al Vladimir. Estuvimos justo. Bueno, Ese chico muchachos, tiene gracias. senos. No voy a hacer comentario con el gracias. sanjuanino. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Bueno, Bueno, Manu, muy gracias. cortito estuvo, Chao, chao, Manu. chao. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Yo, Manu, gracias. ¿Cómo se para esto?